Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Nicole Montoya Cortés. Estoy en el grupo 045 del aula 305 y esto es en la materia de Derecho de la Filosofía. Para completar la evidencia número 2, que es sobre un video argumentativo de un reto en un escenario digital, tomando en cuenta en el énfasis de los temas de la dignidad humana y la autonomía individual. Voy a hablar del reto sobre la presión que tienen los jóvenes sobre el riesgo que existe en difundir en redes sociales o en una plataforma digital fotografías íntimas de ellos mismos. Para partir de este tema, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es en sí la divulgación de estos videos íntimos. Como todos ya sabemos, es cuando en alguna red social, alguna plataforma de pareja o alguna otra plataforma digital se intercambian entre varios usuarios o entre dos o más personas fotografías íntimas del cuerpo de cada persona o cada individuo, y existe el riesgo de que en el mismo internet se viole pues la autonomía individual de la decisión de cada persona de qué hacer con esas fotos, y la otra persona las divulgue o pues se publiquen y se hagan muy públicas en lugar de ser privadas como inicialmente fueron. Ahora, de este tema, para hablar sobre la dignidad humana, podemos decir que pues la dignidad humana entra en este tema más que nada porque la dignidad es lo primero que se pierde en el momento en el que se viola esta ligera línea de fue algo privado y ahora pasa a ser algo público. Entonces, y la autonomía individual entra en el momento en el que la persona que mandó esas fotografías pierde el control absoluto de qué o cómo se manejan esas fotografías. Y como les digo, inició siendo privado y cruzó esta línea delgadita y se volvió algo público. Entonces, pues más que nada va por ese lado. Las consecuencias negativas en este tema puede ser la pérdida del control, como les digo, la privacidad, que se viola su privacidad, se violan sus derechos, y el problema de la difusión de este tipo de contenido es que es muy complicado detenerlo una vez que se difunde, porque si bien sabemos, una vez que ya no hay control, es una tras otra, entonces el internet rebasa barreras, entonces es una y es otra y al final es muy complicado saber dónde quedó. O sea, siempre hay un rastro mínimo, aunque elimines todo, siempre hay un rastro. Entonces queda perjudicada la persona para siempre. Otro pues es el acoso y el abuso. Muchas personas sufren abuso y acoso una vez que se hace pública este tipo de información privada. Y otra consecuencia negativa es la salud mental, que se deriva de este acoso y de este abuso que a veces las personas hacen hacia los individuos, las víctimas de este tipo de delito, porque es un delito considerado ante la ley, que está tipificado en el código y que además ya tenemos la ley Olimpia, que es sobre precisamente el castigar y el sancionar a las personas que difundan contenido íntimo de una persona sin su consentimiento. ¿Cuáles son algunas soluciones para esta problemática? En lo personal, yo noté tres, que es la educación y la conciencia. La educación tanto de la concientización del no difundir este tipo de contenido, de no arriesgarse, de no estar al borde de este peligro, tanto como la concientización de las sanciones por si a alguien se les ocurre querer hacerlo. Otra, la promoción de la autoestima. Muchas veces en este tema en particular, las personas, en algunos casos, difunden este tipo de fotografías o las comparten con el fin de ser aprobados por otras personas, ya sea por parejas o por algún grupo social. Tratan de buscar aprobación, eh, y realmente esto es innecesario. O sea, si tratamos de promover la autoestima, la concientización de este tema en general, lo grande que es,
y los grandes alcances que tiene perjudicando a una persona, a un individuo como víctima, yo creo que sería una buena medida para canalizar esta problemática tan grande que bueno, va desde lo que viene siendo la pornografía infantil hasta lo que ya es de adultos mayores, pero que aún así no hay consentimiento, entonces sigue siendo un delito, el cual les digo está tipificado. Y la tercera es la regulación y políticas. Como les dije, ya se implementó la ley Olimpia, entonces esta ya abarca un poquito más este tema de la difusión de fotografías. Entonces, como conclusión les puedo decir que la presión para compartir este tipo de fotografías siempre afecta a muchas cosas. Una vez que ya accede o que ya sobrepasa esta línea de la privacidad, que ya no es privado, ahora es público, es un caos. Entonces, para detener este movimiento y el impacto sobre todo que tiene esto es una magnitud, estamos hablando de un impacto con una magnitud demasiado grande porque hay personas que solo ven, te afecté tu imagen, pero afectaste la salud mental, afectaste la imagen, afectaste a la persona de por vida, la marcaste, entonces no podemos hablar de que es un daño pequeño, pasajero. Entonces es fundamental hablar y abordar este tema con mucha seriedad porque es un tema que pasa y que va a pasar por mucho tiempo hasta que no logremos tener el control absoluto y es muy difícil cuando pierdes el control porque en lo absoluto traspasas ese control a miles y miles de personas. Entonces es importante la concientización sobre este tema, el que no se nos haga fácil, el no buscar aprobación a través de este tipo de cosas y jamás ni a través de ninguna cosa, o sea, simple y sencillamente valorarnos, querernos y evitar este tipo de riesgos a los que estamos los jóvenes y en general todas las personas expuestos gracias a la tecnología.